Isaac del Toro acaba de hacer algo que ningún mexicano había logrado en 123 años de historia del Tour de Francia. Y lo hizo con un ataque tan calculado, tan frío, tan quirúrgico, que dejó a Paul Seixas literalmente clavado en el asfalto del Alpe d'Huez. 1 minuto con 50 segundos. Eso es lo que le sacó en la etapa reina. Y si crees que esto fue suerte, que fue casualidad, que fue un golpe de buena fortuna en un día cualquiera de montaña, te vas a quedar con la boca abierta cuando te cuente cómo se gestó esta jugada maestra, quién estuvo detrás de ella y por qué este resultado va a cambiar para siempre la forma en la que el mundo mira al ciclismo mexicano. Quédate hasta el final, porque lo que pasó en el Col de Lazarén no lo vas a olvidar jamás. Vamos a situarnos. Sábado 25 de julio de 2026. El Tour de Francia llega a su etapa 20, la penúltima antes de la coronación en los Campos Elíseos, y la organización la bautizó como la etapa reina, por una razón muy simple: es sencillamente brutal. 170.9 kilómetros entre Le Bourg-d'Oisans y Alpe d'Huez, con 4 ascensos de categoría, entre ellos el Col du Telegraphe, el temido Col du Galibier, y el estreno absoluto en la historia del Tour de un puerto nuevo, el Col de Lazarén, que se sumaba justo antes del ascenso final y definitivo al mismísimo Alpe d'Huez, esa montaña mítica, ese coloso que ha visto sufrir a leyendas del pedal durante décadas. Isaac del Toro, el ciclista de 22 años nacido en Ensenada, Baja California, llegaba a esta jornada en una posición que ya de por sí era histórica. Tercer lugar de la clasificación general. Piensa en eso un segundo. Un mexicano, en su primera participación jamás en el Tour de Francia, peleando cabeza a cabeza por subir al podio de la carrera por etapas más prestigiosa, más dura, más exigente de todo el planeta. Pero la ventaja que traía no era ninguna garantía. Apenas 24 segundos lo separaban de Paul Seixas, el joven prodigio francés del equipo Decathlon CMA-CGM, que venía empujando con hambre, con ambición, con la ilusión de arrebatarle tanto el podio como el maillot blanco de mejor joven justo delante de su público, en su propio país. 24 segundos. Eso es nada en una etapa de montaña. Eso se pierde en una curva mal tomada, en un ataque que no respondes a tiempo, en un instante de duda. Y todo el mundo lo sabía. La prensa francesa lo sabía. Los rivales lo sabían. Y por supuesto, Isaac y su equipo, el UAE Team Emirates XRG, lo sabían perfectamente. Así que desde temprano en la mañana, el ambiente en el pelotón era de tensión pura. Se formó una fuga inicial con 6 corredores: Joris de Volve, Jonas Abrahamsen, Warren Barguil, Xavier Asparren, Georg Steinhauser y Baptiste Weistrofer, todos buscando la gloria de ganar en el Alpe d'Huez, ese sueño que cualquier ciclista de este deporte lleva grabado desde niño. Pero mientras esos 6 corredores se jugaban el protagonismo de la fuga, el verdadero drama, la verdadera batalla que le importaba al mundo entero, se estaba cocinando a fuego lento en el grupo de los favoritos, donde Tadej Pogačar, el líder absoluto de la clasificación general y portador del maillot amarillo, rodaba acompañado de Isaac del Toro, Remco Evenepoel, Paul Seixas, Lenny Martínez y otros nombres pesados del pelotón mundial. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque lo que vimos ese sábado fue algo que trasciende el simple resultado deportivo. Fue una lección de estrategia, de compañerismo y de inteligencia táctica que muy pocas veces se ve en el ciclismo de élite. Tadej Pogačar, el esloveno que ya tenía prácticamente sentenciado el maillot amarillo con una ventaja colosal de más de 6 minutos sobre Evenepoel, decidió sacrificar cualquier intento personal de ganar la etapa para convertirse, literalmente, en el escudero de su compañero mexicano. Piénsalo bien, el mejor ciclista del mundo en este momento, el hombre que ya tenía el Tour ganado, puso toda su fuerza, toda su experiencia, todo su peso específico dentro del pelotón al servicio de proteger a Isaac del Toro. La organización del Tour, viendo esta complicidad en pantalla, no dudó en apodarlos Rey y Príncipe,
Y las redes sociales explotaron con la frase que ya se ha vuelto viral en México. Poggy hermano, ya eres mexicano. Pero no nos adelantemos, porque el verdadero clímax de la etapa estaba por llegar, y cuando llegó, fue devastador. Conforme la carrera avanzaba por el Col du Telegraph y luego por el imponente Col du Galibier, la fuga de la mañana se fue reduciendo. Ahí, Richard Carapaz, el ecuatoriano del F-Education Easy Post, empezó a mostrar las piernas que lo convertirían, horas más tarde, en el ganador de la etapa. Sepp Kuss, Jai Hindley y otros nombres fuertes también aparecieron en la ecuación, luchando por la gloria de cruzar primero la meta en Alpe d'Huez. Carapaz se fortaleció además en la clasificación de la montaña, sumando puntos que terminarían asegurándole matemáticamente el maillot de lunares, el de mejor escalador, por segunda vez en su carrera. Un logro paralelo, pero no menos importante, en una jornada que estaba llena de historias cruzadas. Mientras tanto, en el grupo de los favoritos, la tensión crecía con cada kilómetro. Ahí fue donde apareció el nuevo protagonista inesperado del día, el Col de la Sarenne, un puerto que jamás había sido incluido en el recorrido del Tour de Francia, y que la organización decidió estrenar justo en esta etapa clave, como el escenario perfecto para el desenlace. Fue precisamente en las rampas de este puerto inédito donde ocurrió el momento que todos estábamos esperando, el instante que definió la carrera por el podio. Isaac del Toro se puso de acuerdo con Pogačar y lanzó el ataque. Así, sin previo aviso, sin titubeos, con la contundencia de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Y Paul Seixas, el joven francés que tanto había amenazado con arrebatarle el podio, se quedó atrás. No pudo responder. No pudo seguir el ritmo. Se quedó viendo cómo la distancia se abría, segundo a segundo, kilómetro a kilómetro, mientras Richitello y Prudhomme intentaban ayudarlo desesperadamente desde el grupo perseguidor. Pero ya era tarde. La diferencia entre los favoritos y la cabeza de carrera rondaba el minuto con 45 segundos en ese tramo, y Seixas, en lugar de recortar terreno, seguía perdiendo tiempo frente a Del Toro y sus compañeros de fuga. Ese fue el golpe de gracia. Ese fue el momento en el que la ventaja de 24 segundos con la que Isaac había comenzado la jornada se transformó, kilómetro tras kilómetro, en una diferencia abismal. Cuando finalmente cruzó la meta en Alpe d'Huez, la cuenta oficial era brutal, 1 minuto con 50 segundos de ventaja sobre Paul Seixas. De 24 segundos a 1 minuto con 50, en una sola etapa. Eso no es suerte. Eso es una demolición táctica, ejecutada con precisión milimétrica por un equipo que sabía exactamente cuándo y dónde golpear. Y aquí quiero que te detengas conmigo un segundo, porque esto es lo que realmente me parece admirable de todo este relato. No fue solamente la fuerza física de Isaac del Toro lo que definió esta etapa. Fue la inteligencia colectiva de un equipo completo que entendió el momento exacto para atacar, que supo leer las piernas cansadas de un rival juvenil y que aprovechó cada metro de ese puerto inédito, el Col de la Sarenne, para asestar el golpe decisivo. Esto es estrategia pura. Esto es ajedrez sobre 2 ruedas. Y para cualquiera que ame este deporte, ver una jugada ejecutada con tanta precisión es simplemente una delicia. La etapa, en cuanto a la victoria parcial, terminó siendo para Richard Carapaz, quien completó una escapada en solitario impresionante, cruzando la meta con un tiempo de 4 horas, 47 minutos y 14 segundos, sumando así su segundo triunfo de etapa en esta edición del Tour y asegurando matemáticamente el maillot de la montaña. Detrás de él llegó Remco Evenepoel en segundo lugar, a 25 segundos, tras haberse despegado del propio Pogačar y del Toro en el tramo final. Sepp Kuss completó el podio de la etapa en tercer lugar. Y finalmente, Pogačar y del Toro cruzaron juntos la meta, a 1 minuto y 5 segundos del ganador, ubicando a Isaac en el quinto lugar de la etapa. Un resultado que, aunque no fue una victoria parcial, significó muchísimo más en el contexto global de la carrera.
porque con este resultado, la clasificación general quedó prácticamente sentenciada a falta solamente de la etapa final en París. Tadej Pogačar se mantiene como líder absoluto con un tiempo acumulado de 72 horas, 53 minutos y 44 segundos, seguido por Remco Evenepoel a 6 minutos con 26 segundos. E Isaac del Toro, el mexicano de Ensenada, ocupa el tercer puesto con una diferencia de 9 minutos y 42 segundos respecto al líder, muy por delante de Paul Seixas y de su compatriota francés Lenny Martínez, quienes se disputan el resto de las posiciones de privilegio. Ahora bien, quiero que entiendas la dimensión real de lo que estamos presenciando, porque esto no es solamente un buen resultado deportivo, esto es historia pura, historia con mayúsculas. Hasta esta edición del Tour de Francia 2026, el mejor resultado que un ciclista mexicano había logrado jamás en la clasificación general de esta carrera pertenecía a Raúl Alcalá, quien terminó en el 8º lugar en las ediciones de 1989 y 1990. Eso era, hasta ahora, el techo máximo del ciclismo mexicano en la carrera más importante del mundo. Y de pronto, 36 años después, aparece un joven de 22 años, en su primerísima participación en el Tour, y no solamente iguala esa marca histórica, sino que la pulveriza, asegurándose matemáticamente un lugar en el podio absoluto de París. Salvo que ocurra una caída catastrófica, una avería mecánica grave o algún acontecimiento verdaderamente extraordinario durante la etapa final, Isaac del Toro se convertirá, este próximo domingo, en el primer mexicano de toda la historia en subir al podio general del Tour de Francia. Y no solamente eso. Junto con este histórico tercer lugar, Isaac también aseguró el maillot blanco, el que distingue al mejor corredor joven de todo el Tour, ese jersey reservado para los menores de 26 años, que muestran el mayor potencial de la nueva generación del ciclismo mundial. Esto significa que Isaac del Toro no solamente compite contra corredores de su misma edad, sino que convive, pelea, resiste y hasta ataca frente a monstruos consagrados del deporte como Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Paul Seixas y Lenny Martínez. Todos ellos nombres que ya forman parte de la élite absoluta del ciclismo mundial. Ganarles el pulso a estos corredores, en las condiciones más exigentes del deporte, en la montaña más dura del calendario, no es cosa menor. Es la confirmación de que estamos presenciando el nacimiento de una estrella auténtica, de un talento que va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Las reacciones no se hicieron esperar. La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó públicamente a Isaac del Toro por su triunfo histórico. En una coincidencia curiosa además, ya que ese mismo día se disputaba también un duelo futbolístico entre México e Inglaterra, así que el ciclista terminó ganando para su país en dos frentes deportivos distintos el mismo sábado. Los comentaristas deportivos, las redes sociales, la afición mexicana en general, todos coincidieron en algo. Lo que estamos viendo con Isaac del Toro es un antes y un después para el ciclismo nacional. Un parteaguas. Un momento que se va a contar en las escuelas de ciclismo mexicanas durante décadas. Y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos un momento, porque hay algo profundamente inspirador en esta historia que va más allá del simple resultado numérico. Isaac del Toro llegó al Tour de Francia 2026 sin la presión mediática que suelen cargar los grandes favoritos, sin el peso de expectativas gigantescas sobre sus hombros, y aún así, etapa tras etapa, fue construyendo un debut de ensueño. Desde el inicio de la carrera, ya había mostrado destellos de su calidad, ganando incluso una etapa en las primeras jornadas, y sosteniendo posiciones de privilegio a lo largo de todo el recorrido, incluyendo una exigente contrarreloj individual donde, pese a perder algunos segundos frente a Seixas, logró mantener su ventaja general gracias a un trabajo de equipo impecable. Cada etapa fue un capítulo más de una narrativa que se estaba construyendo silenciosamente, hasta explotar en la gloria absoluta en el Alpe d'Huez. El propio Isaac, visiblemente emocionado tras cruzar la meta,
reconoció públicamente la presión que sintió durante toda la jornada. Nunca había sentido tanta presión, declaró. Un testimonio honesto de lo que significa cargar sobre los hombros la posibilidad de hacer historia para todo un país. Y esa honestidad, esa vulnerabilidad de reconocer el peso emocional de la situación, es parte de lo que hace esta historia tan entrañable. No estamos hablando de un robot ganando carreras sin sentir nada. Estamos hablando de un joven de 22 años, lejos de casa, enfrentando la presión de toda una nación y logrando mantener la cabeza fría en el momento más difícil.